Bienvenidos a todos. Esta noche en Italia son las noche en Italia, y estoy en compañía de la fantástica Angie de Venezuela. Ella es una mujer emprendedora de 33 años. Ella es una scrittrice, scrive novelle, è un'imprenditore, una mujer forte, è una mujer interessante e con ella questa noche hablaremo di un argomento particolare, un argomento di come secondo ella un hombre deve organizzare una prima cita. E poi hablamos anche di altro argomento, quello che quiere Angie. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes o buenas noches para ti. Gracias. Tenemos cambios de horarios diferentes. Para ti son como las 9 de la noche, para mí son las 3 de la tarde. Vale. Para mí es un placer estar contigo conversando, ya que le das espacio a estas mujeres, a mí y a otras mujeres para poder expresar nuestras emociones, nuestras palabras. Gracias. Gracias a ti por estar conmigo, con nosotros, con todos los amigos que miran esta entrevista. Gracias a todos porque la entrevista, el canal de YouTube está mejorando día, ogni día. Los suscriptores aumentan siempre. Discúlpame siempre, Angie, por mi español. Estoy esperando de hablar mejor. Entrevista dopo intervista luego intervista. Espero de hablar siempre un poquito mejor. Ma prometto di studiare español in questo verano. Está bien, gracias. Lo importante es que te entiendo, te entiende perfectamente y que, bueno, disculpa tú que no pueda hablar italiano contigo también. Para mí más bien es un privilegio escucharte hablar español. Vale, gracias. Hola, allora, cuéntaci un po'. Háblaci un poquito de ti y por qué tú quieres hablar del tema de la prima cita, de la diferencia del hombre, perché prima mi stavi hablando della differenza dell'ombre latino, dell'ombre italiano. Ti è gustato? Bueno, e ho visto, ho mirato il tuo commento nel video in YouTube, un commento muy largo. Quindi hablamos de esto. Bueno, en realidad conmigo puedes hablar cualquier tipo de tema. Soy un libro abierto. Me gusta conocer, me gusta hablar con las otras personas, saber sus ideas, respeto las opiniones para que también respeten las mías, porque cada persona somos una historia, cada uno de nosotros tenemos algo que contar. Entonces, bueno, ¿quieres hablar el tema de cómo puede ser la primera cita de un hombre italiano o latino? Háblame. Contaci la tua opinione. Secondo Angie, ¿cómo eres una prima cita con Angie? La prima cita preferida de Angie, ¿cómo eres? Bueno, para mí no es importante la primera cita, sino con la persona con quien voy a compartir. Para ir a una cita con una persona, primeramente el hombre tiene que ser interesante. Ser un hombre con el cual hay un tema de conversación para hablar, porque no es todo ir a una cita. Hay momentos en los que te puedas encontrar con una persona indeseable, pues una persona que te invite a cenar y te haga pasar un mal momento. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, para ir a dar el paso de ir a cenar con una persona, primeramente tienes que conocerla. No puedes ir de una primera con una persona que no conoces a cenar. Estamos hablando solo de una cena, pero una cena puede ser el principio de un mal momento. ¿Sí? Malas experiencias. Cuéntaci una tua prima cita. ¿Cómo es mi primera cita para cenar? Tua primera cita. Cuéntaci una primera cita di Angie. Bueno, mi primera cita fue cuando tuve 18 años. Era un muchacho, era venezolano, universitario. Y resulta que nos tocó ir a cenar. Me acuerdo que me llevó a una comida rápida de estas McDonald's. Y al momento de pagar, pues no tenía dinero.
Entonces le dijo, oye, olvidé mi cartera, puedes pagar tú. Entonces ahí en ese momento fue que yo tenía dinero. Es por eso que yo digo que una mujer siempre tiene que estar preparada. Una mujer no puede depender de un hombre. Una mujer siempre tiene que contar con sus ingresos, con su dinero, porque no sabes las eventualidades y los vaivenes de la vida, de lo que te va a presentar en ese momento. Fíjate, si yo en esa cita no hubiera tenido cómo pagar la cuenta, ¿cómo iba a quedar? Lavando los platos en McDonald's. Entonces, por eso te digo. Questo hombre e luego, questo hombre che si è più salito con lui, con ello. Bueno, yo pagué la cuenta y después nos fuimos, pues no me molesté. Claro, al momento yo estaba molesta, pero no expresé mis emociones, porque a veces el ser humano nos ahogamos y nos aguantamos nuestras emociones para no lastimar a los demás, para no hacer sentir mal a otras personas, cuando nosotros nos hacemos daño en guardarnos todo. Y bueno, después de allí creo que la amistad se rompió porque él no fue sincero, ¿no? O sea, él buscaba era una mujer que pagara sus cuentas. Esto no es bueno. In Italia, Claro. l'hombre italiano, l'hombre del sur Italia, hablamos ayer de esto. L'hombre italiano non fa mai pagare la mujer, in particolar modo l'ombre del sur Italia, anche l'ombre del nord Italia, sempre, però è una cultura questa. Creo che la differenza sta se tu realmente confii in questa mujer e se l'ombre è mentiroso e dice no, ho dimenticato la cartella, no, non è bueno questo, è una cosa fea. Es una estrategia vieja, como dicen. Pero yo pienso que cuando ya hay más confianza, cuando hay más trato, se pueden compartir las cuentas. Sí, ¿por qué no? penso... Hoy pagas tú, mañana pago yo. Pues, sí, debe sí. ser mutuo, debe ser mutuo. No, concordo contigo, la penso anch'io también così. Claro, claro. E tu conosci hombre italiano, hombre europeo, tu conosci hombre europeo? Sí, sí, sí. Bueno, pero este es un tema que no quiero tocar. ¿Ah? No me gusta hablar de este tema. No, come fu? Solo la prima cita? Differente dalla prima cita del venezuelano? Sí, fue diferente porque la cultura europea en sí, no voy a hablar solo de los italianos, sino los europeos tienen otra perspectiva, otra manera de ser. Ellos son más educados, digamos. Yo creo que la educación viene de casa y son culturas distintas. En el momento cuando tú llegas al restaurante, los europeos siempre te abren la silla, te ayudan a sentarte, te enseñan la carta, te explican si tú no sabes algo del menú, en el caso de que la comida sea diferente, porque acuérdate que la gastronomía y la comida de los países no son iguales. Al menos los italianos tienen la pasta, la lasaña, el queso. Los franceses tienen queso. La cocina italiana. La comida es muy diversificada, o sea, es diferente. Si vamos a hablar de gastronomía, vamos a pasar toda la noche acá. Pero sí, el europeo es más amable, sí. Y bueno, es más caballero y sabe cómo tratar a una mujer. Pero no todo lo que brilla es oro. A veces te puedes conseguir con un europeo bueno, como también uno malo. A veces los lobos se disfrazan. Sì. Hay que tener cuidado. Sì. Ogni mondo è paese. È perfetto. E Angie, secondo la tua opinione, questa è una tua opinione, secondo una tua opinione, in Venezuela ci sono moltissimi hombre italiano o comunque di famiglia italiana in Venezuela, nel tuo paese, e
l'italiano in Venezuela, com'è l'opinione dell'italiano in Venezuela? Questa è una mia curiosità. Allora, tengo una Dime, curiosità, tengo una pregunta. En Venezuela, dime. muchísimos hombres, muchísimas familias son de Guinea italiana, eso se sa. ¿Cómo è l'opinione del venezuelano, dell'italiano venezuelano? È una mia curiosità, una mia pregunta. Puoi dirmi questo? Bueno, en Venezuela, acuérdate que todos somos un país que fue conquistado, tanto por españoles, portugueses, italianos. En Venezuela hay muchas familias italianas que hicieron su base aquí y se fueron acostumbrando a nuestras culturas, a nuestras tradiciones, como también nosotros nos hemos acostumbrado a las de ellos. En mi caso en particular, yo fui educada por una familia italiana y agradezco hoy en día la educación que me pudieron brindar, aparte de las que me brindaron mis padres. Pero la nonna era una señora familiar. El valor más grande que pueda tener los italianos es la familia. La familia, ellos son muy familiares y es bonito porque donde llegan enseñan algo a los otros. Pues aquí en Venezuela hay muchas personas que son desapegados, no todos, pero sí hay familias que no son tan unidas, pero cuando llega un italiano siempre los une a todos y es algo bonito, es algo que se aprende de esa cultura, ¿sabes? Porque normalmente el europeo se dice que es muy frío, pero yo creo que los italianos y los españoles son los latinos de Europa, ¿no? Aunque no les gusta, se molestan cuando tú le dices que son los latinos europeos. Ah, ma lo spagnolo e il napoletano, io sono napolitano, e quindi italiano del sud, napolitano, siciliano, calabrese, per moltissimo tempo sono stati dominati e conquistati dagli spagnoli. La Spagna, Napoli era il regno spagnolo, si hablava spagnolo, o meglio, si hablava napolitano. Il napolitano è una lingua che è un po' spagnola, un po' francese, si habla muchísimo idioma a Napoli. E il napolitano è similare allo spagnolo, è similare al latino, è molto similare nel modo di hablar, nel modo di gesticolare, nel modo di stare. Sí, 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 los italianos Beh, se conocen l'italiano por del su sud, forma de ser l'italiano del tan sud. amistosos. Ah, son muy gritones, son muy alegres. Los italianos son muy alegres, son muy gritones. Eso es como decir aquí en Venezuela, los maracuchos. Pues Però aquí hay una. non todo gli italiani sono così, non todos gli italiani sono così. C'è Ah, una no, no todos. Eso es como todo. italiano del nord, nord Italia, però italiano del nord Italia sono anche intelligenti, sono cariñosi, però sono un poquito frío, un poquito reservado. L'italiano del sur Sí, es como todos los países tienen sus personas que son frías, algunos son tiernos, algunos son cariñosos, però, todos no son iguales, todos no son iguales, así como en. però in Italia del nord, in Italia del sud la comida è sempre buona. In tutta l'Italia si mangia bene. Esto, siempre, siempre si mangia bene in Sí, Italia. sí, In todo se come muy bien, se come muy rico. Sí, in Italia sí, la comida in Italia è buona in todo, al nord, al sud, al centro, siempre, siempre, siempre. sí, sí, la comida es muy buena italiana, pero los quesos franceses. No, no, teniamo il parmigiano reggiano che è buono, il pecorino sardo che è buono. Vabbè, Sí, sí, el parmesano es muy bueno, sí. tenemos come il vino italiano, vino francese, vino italiano sono. Sí, me gusta más el vino francés. A te il vino francese? No. Sí. Devo farti cambiare opinione.
Vale, vale, vale. Detto questo, abbiamo hablato un poquito con Angie e con Angie prossimamente parleremo di altro argomento, sarà la nostra prima intervista con Angie. Angie, parleremo di argomento anche argomento più duro, argomento più difficile da hablar prossimamente. Ora abbiamo parlato di un argomento semplice della primera sera, la differenza di cultura, giusto per Sí, sí, iniziare. todo depende de cómo sea la persona con la que te vas a cruzar, con la persona que te vas a encontrar, pues. Es como te digo, la vida está llena de experiencias, de momentos, solo toca vivirlos. No hay momentos difíciles, porque no los hay. En realidad los momentos difíciles no los hay. La vida está llena de vaivenes, solo nosotros tenemos que saber cómo vamos a llevar el control de cada problema y de cada dificultad. Yo creo que lo más difícil que puede presentar el ser humano es la muerte y tiene solución. Porque una Per ahora. Esperamos que tra poco. sí, sí, Y sí. ahora te digo gracias por estar conmigo, gracias por el tuo tiempo. Espero de poder hablar contigo próximamente. Okay. Gracias a todos por mirar esta intervista simpatica con Angie. Grazie ancora, continuate a guardarci, a mirare le nostre interviste, poniste un me gusta al video e gracias, gracias, gracias. Ciao.